¿Qué pasa, Linuxeros y Linuxeras? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de un pequeño curso que ya tenía pendiente por acá para subir. Vamos a hablar sobre el curso de Python desde cero a Pro. Todo aquello que necesitamos saber para lograr ser un desarrollador backend. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de manera introductoria con lo que es Python y vamos a ver un poquito de conceptos o de contexto. Vamos a intentar hacer varias partes que van a estar en modo exclusivo para aprender un poco acerca de Python y todo lo que se requiere para comenzar en este camino de desarrollo. Obviamente, como les comento, será de 0 a Pro, no vamos a abundar mucho en tantos detalles, sin embargo quisiera que habláramos en contexto de lo que es Python y algunas otras cosas. Bueno, de manera inicial comencemos con lo que es Python para no hacer tan largos estos videos. Y Python es un lenguaje muy conocido últimamente que ha estado en bastante crecimiento. Y digo, no es que sea la promesa futuro, pero sí tiene una tendencia que aún lo hace permanecer por ahí en los rankings. Es un lenguaje interpretado de programación de alto nivel. Hay varias capas de niveles, entonces no es un nivel bajo que funcione a nivel digamos así, del hardware, pero sí es un lenguaje interpretado el cual se corre desde la lectura inicial en nuestro navegador, por lo tanto no se compila, aunque sí existen formas de hacer compilados de Python, pero esos ya son temas un poquito más adelantados. Python es conocido por su sintaxis simple, lo cual lo convierte en algo de multiparadigma, lo hace ser multiparadigma, el cual le permite ser versátil y fácil de aprender. Básicamente, multiparadigma se refiere al enfoque de programación que no se limita a un solo estilo de programación o estilo de pensamiento. Esto quiere decir que puedes hacer programación orientada a objetos, puedes hacer incluso temas de diferentes paradigmas, adaptándolos a los proyectos e inclusive cositas por ahí como trabajos con tipados y algunas otras cosas. De hecho, de manera nativa, Python trabaja con cierto tipado, lo cual lo hace de manera imperativa. Entonces, vamos a ver un concepto, aparte de saber lo que es Python. Pues bueno, Python nos sirve para bastantes objetos, para funciones en concreto. Puedes utilizarlo para hacer chatbots, para hacer programas de análisis de ventas, para analizar bastantes estructuras de datos incluso, lo cual lo hace perfecto para trabajar también con la parte de la IA, con TensorFlow, PyTorch, etcétera, algunas otras partes de inteligencia artificial, y también es muy utilizado para lo que es la automatización de tareas. En niveles de servidor se puede utilizar como scripts que se ejecutan dentro del nivel del servidor para que esto nos ayude o nos permita modificar o actualizar ciertos servicios o incluso crear servicios propios. ¿Qué es un setup de desarrollo? Y no quiero ir corriendo en este sentido, pero vamos a hablar un poquito acerca del setup para posteriormente realizar un poquito de la instalación de nuestro setup. Y esta palabra que estoy por hablarte tiene que ver un poco con, digamos así, todo el entorno en el cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a suponer que un setup de desarrollo es como una caja de herramientas, la cual nos ayuda a construir, probar y ejecutar nuestro código. ¿Sí? Es un conjunto de componentes o de configuraciones que facilitan el proceso de desarrollo. Vamos a imaginar que estamos construyendo una casa. En este sentido, nosotros necesitamos materiales, herramientas y o planos que nos den la dirección de ese mismo proyecto. Bueno, en este sentido, los materiales serían el lenguaje de programación, las librerías o frameworks y las herramientas que nos permiten a nosotros trabajar. Pudiera ser un editor de código, un depurador, la terminal misma, un sistema operativo o un entorno de desarrollo ya estipulado, que en algunos videos más vamos a ver cómo podemos nosotros trabajar con entornos de desarrollo. Y la parte de los planos, que vendría siendo la estructura del código, donde llevaríamos la documentación, donde se estaría resguardando justamente el código, o las plataformas mediante las cuales nosotros podemos visualizar las issues o tareas o todos esos tipos de cosas que nos van a detonar a nosotros continuar con una parte del desarrollo.
Un setup de desarrollo incluye varios aspectos. Obviamente incluye un lenguaje de programación, en este caso nosotros trabajando con Python, vamos a verlo con Python, aunque pudiese ser con JavaScript, C++, C#, Java, etc. Digamos, es la base de todo, ¿sí? Un IDE, que básicamente un IDE es un entorno de desarrollo integrado o digamos un editor visual como Visual Studio Code, como PyCharm, Atom, Sublime, etcétera, diferentes editores de código que nos permitan a nosotros poder llevar a cabo una depuración o la estructura de nuestro código, que nos facilitan a nosotros llevar a cabo la estructura de nuestro código, tanto con las indentaciones del lenguaje y algunas otras cosas. La parte del depurador, que es para encontrar errores y entender cómo funciona el código. La parte de la terminal, que nos permite ejecutar algunos comandos del sistema, tanto como instalar paquetes o dependencias, o a la vez incluso llevarlo hacia una compilación o una construcción o un empaquetado de lo que suele decirse en la parte del desarrollo. Son temas y conceptos que en videos próximos vamos a ir trabajando poco a poco. La parte de librerías y frameworks, que digamos estas librerías y frameworks nos ayudan a crear funciones predefinidas. Eso en cierta forma, digámoslo, en lugar de construir todo nuestro proyecto desde cero, nosotros podemos tomar una estructura, un marco de desarrollo, que es lo que significa framework. Es un marco que ya trae varias cosas construidas para nosotros comenzar a añadir lo que requerimos y ya tener una base con la cual comenzar y que nuestro proyecto despegue de manera más rápida. Aunque también podemos hacerlo desde cero, muchos desarrolladores optamos por elegir un framework. Claro que tiene ventajas y desventajas, o incluso las librerías también tienen ventajas y desventajas. Hay una gran diferencia entre librerías y frameworks, sería un video para la próxima, así que no te preocupes, en su momento lo vamos a hablar. Otra de las partes que nosotros necesitamos comprender en la parte del setup de desarrollo web son las bases de datos, o en las setup de desarrollo son las bases de datos. Estas bases de datos te permiten a ti comenzar a llevar una estructura o un diagrama de datos mediante los cuales tú puedes estar trabajando y guardando datos mismos, en los cuales vas a necesitar autenticarte y ejecutar obviamente las consultas establecidas para poder realizar los aspectos requeridos en el sistema, en tu API o en el funcionamiento del backend. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos un poquito sobre el setup de desarrollo? Bueno, el setup de desarrollo facilita la creación de código con menos esfuerzo, te ayuda a tener un poquito más de precisión, evitando errores y facilitando el análisis del código. Además de que también puedes ejecutar tareas de automatización. Eso quiere decir que puedes automatizar algunas tareas repetitivas, como en la parte de la creación de algunos scripts, o inclusive en la misma autoayuda que te genera o autocompleción que te generan los editores de código. Además de que facilitan la colaboración con otros para poder colaborar con tu proyecto. Digamos que de manera inicial nosotros sabemos que comenzaremos con la parte del núcleo de desarrollo, que es Python. Nuestro lenguaje principal será Python, pero para ello necesitamos armar todo un entorno de desarrollo, el cual puede contener diferentes capas o fases en las cuales vamos a tener una tecnología diferente. En este video me gustaría introducirte a que nosotros utilizaríamos estas diferentes tecnologías de maneras fáciles y rápidas para utilizar, tanto en Linux como en Windows o incluso Mac. Sin embargo, es necesario recalcar que todos estos videos estarán orientados generalmente en un entorno de desarrollo Linux, puesto que yo estoy en una distro Linux que es Fedora 41 en este sentido. Pero no te preocupes, que de igual manera puedes realizar todo este tipo de instalaciones y uso de aplicaciones en Windows o Mac, porque justamente vamos a utilizar la tecnología de Docker. Pero te doy un poquito de introducción antes de cerrar este video. Vamos a utilizar Docker para crear contenedores, Git para nosotros llevar el seguimiento de versiones de nuestro código, Draw.io para los mockups o digamos visualización de diagramas y todo este tipo de cosas de la base de datos, Trello, Jira o alguna otra herramienta para el seguimiento de proyectos. Iniciaremos con Trello, que es una de las versiones de Atlassian más
gratuitas y fáciles de utilizar. Utilizaríamos también Nixos o Nixshell de Nixos para nosotros poder montar entornos de desarrollo con diferentes versiones del lenguaje. A la vez estaríamos trabajando con Visual Studio Code, que sería el IDE o el editor de código de preferencia para el seguimiento de este video. También utilizaríamos MySQL como la base de datos inicial, puesto que las primeras bases de datos con las cuales se recomienda que inicien los desarrolladores son con las bases de datos relacionales, y posteriormente podríamos hablar de algunas bases no relacionales como Redis o MongoDB o algunas otras. Utilizaríamos posteriormente en algún punto un poquito de Nginx para que sepamos cómo enrutar nuestros proyectos de manera productiva hacia la web, y PHPMyAdmin para comunicar con MySQL, lo cual también lo estaríamos trabajando con Docker. Bien, hasta aquí llegará el video de esta ocasión. Te veo en el siguiente video, así que no te lo pierdas.